La serie de horror analógico más grotesca de YouTube está de vuelta con un nuevo episodio titulado Meet. Si es la primera vez que oyes hablar de esta serie, te recomiendo que visites mis anteriores vídeos para ponerte en contexto y entender mejor la trama. En este vídeo analizaremos la octava cinta con todo lujo de detalles, pero antes de comenzar he de advertirte que lo que vas a ver a continuación puede herir tu sensibilidad, por lo que te recomiendo que lo veas bajo tu propia responsabilidad. Dicho esto, acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. La cinta continúa narrando la investigación policial que está teniendo lugar con el asesino conocido como The Painter, famoso por hacer retratos perturbadores y grotescos de sus víctimas, quien se ha cobrado ya la vida de más de 30 personas. Pero la ola de asesinatos no parece haber cesado y dos nuevas víctimas se suman a su escalofriante historial de muertes. La primera de ellas es el Dr. Fred Baker, quien, tras ausentarse en el trabajo, fue encontrado por la policía brutalmente asesinado en su domicilio. Según los testimonios de los vecinos, se oía ladrar a un perro en el interior de la casa la noche antes de ser descubierto el cuerpo de Fred. Pero el doctor no tenía ningún perro y vivía solo con la única compañía de su gato. Dentro encontraron evidencias de lucha en la cocina. Fred intentó defenderse de sus agresores, pero no lo consiguió. Aquí también encontraron grandes cantidades de sildenafil. Se cree que Fred llevaba robando medicamentos de su lugar de trabajo desde hace tiempo. El cuerpo de Fred fue encontrado en su cama. Le faltaba la piel de la cabeza. En el suelo de la habitación encontraron montones de papel de lija usados y cubiertos de sangre. No había rastro ni del gato ni de ningún perro. La pintura de Fred la vemos en la cinta número 6, titulada Fleshed Fred. Sin embargo, una pintura fue descubierta bajo la cama, la cual parece representar al gato de Fred. Dos días después, la policía encontró a la segunda víctima. El cuerpo de George White fue encontrado en casa de su familia. De nuevo, los vecinos reportaron haber oído a un perro ladrar la noche del asesinato. El cuerpo de George estaba tan dañado que hizo casi imposible su identificación post-mortem. Su cara había sido arrancada, al igual que las otras víctimas, y su cuerpo había sido brutalmente acuchillado. El forense contó más de 487 puñaladas. La pintura de George la podemos ver durante la cinta número 6, la cual se titula Wet Skin George. 4 de estas puñaladas contenían líquido seminal y se encontraron 3 fotografías escondidas dentro del cuerpo de George. Una de ellas dentro del corazón, otra entre sus intestinos y la última en la cavidad pélvica. A pesar de lo dañadas que estaban las fotos, la policía logró restaurarlas. Las 3 fotografías pertenecen a 3 víctimas que vimos en cintas anteriores. La primera de ellas parece ser May, la mujer de Ian, que encontraron muerta en el establo. La segunda persona parece un hombre a quien no logro identificar. Y la tercera claramente es Tina, la testigo de la cinta número 5, quien milagrosamente sobrevivió,
pero como era de esperar, ha acabado siendo asesinada de la misma forma que aparece en su retrato. Una vez más vemos cómo las víctimas fueron drogadas con anfetamina antes de ser asesinadas, pues sus ojos parecen inyectados en frenesí y sus rostros muestran unas macabras y antinaturales sonrisas. La cinta termina mencionando a las dos víctimas más recientes, Sarah Stone y su marido Michael, cuyo paradero se desconoce, pues fueron secuestrados en mitad de la noche en su propia casa. La trampilla del sótano del edificio había sido destruida desde dentro, pero el asesino entró por la puerta principal, tal y como se muestra en la grabación de la cámara de seguridad que la pareja tenía instalada en su casa. Esta grabación de vídeo es la primera prueba que obtiene la policía que realmente demuestra la identidad de los asesinos, pues queda confirmado que son dos personas las responsables de dichos actos macabros. La grabación es muy interesante, ya que no solo confirma lo que muchos de nosotros teorizábamos, sino que también podemos descartar que los asesinos sean seres sobrenaturales. En el vídeo de seguridad vemos aparecer primero a quien considero el pupilo de The Painter, el asesino que utiliza la piel de las víctimas para cubrir su propio rostro. Como ya dije con anterioridad, a este tipo no le gusta ser visto ni mostrar su cara, por lo que señala la cámara de vigilancia a su compañero antes de aproximarse a la entrada. Entonces veremos a The Painter, un hombre delgado y de pelo largo, con ojos saltones que camina descalzo. A diferencia del otro asesino, a The Painter no le importa lo más mínimo mostrar su cara, es más, parece disfrutar de ello. O eso, o es muy tonto, ya que muestra un primer plano de su rostro antes de cubrir la cámara para que su compañero pueda entrar. Ambos asesinos cooperan juntos, pero no sabemos por qué ni qué relación hay entre ellos. The Painter parece ser el líder, quien dibuja y elige a sus víctimas. El otro disfruta asesinando y cometiendo actos zoofílicos, aunque ambos parecen sentir algún tipo de fetiche con la muerte, ya que en algunas víctimas podemos ver claras señas de necrofilia. El dato que confirma que estos dos tipos son humanos es que por primera vez oímos la voz de uno de ellos, concretamente la voz de The Painter, quien le susurra en voz baja a su compañero que abra la puerta. El tono de su voz y su aspecto ha llevado a los fans a teorizar que es una mujer, aunque yo realmente lo descarto. El modus operandi de ambos asesinos nos hace ver que realmente actúan con cautela para evitar ser descubiertos. De no ser así, The Painter no habría hablado entre susurros.
Las pupilas dilatadas de los asesinos confirman que consumen la misma droga que administran a sus víctimas antes de matarlas. Puede que el Dr. Fred guardara alguna relación con ellos y les suministrase las drogas que usan para sus atrocidades. En cuanto al perro que los vecinos oyen ladrar en estos dos últimos asesinatos, me hace pensar que o bien los asesinos tienen una mascota o bien uno de ellos ladra cual animal antes de cometer los asesinatos, cosa que me resulta extraña, ya que en ninguno de los anteriores asesinatos, exceptuando la muerte del detective Sean que tenía un perro, se menciona a ningún perro ladrar. Esta cinta también nos deja en claro que The Painter dibuja a sus víctimas antes de matarlas, por lo que el hecho de que escriba sus nombres significa que hay alguna conexión con ellos, pues las conoce y sabe dónde viven, por lo que los asesinatos son premeditados. Es importante mencionar que en esta cinta la palabra familia y testigo se resaltan durante unos instantes. Quizás sea alguna pista que se nos está pasando por alto, o quizás solo sea un guiño sobre la identidad de las personas que aparecen en las fotografías que encontraron dentro del cuerpo de George, ya que Tina es la testigo y May fue asesinada junto a su familia. ¿Y tú? ¿Qué piensas de este episodio? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido el 8º episodio de The Painter. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.